Líder Visa presenta. Hola, buenas noches. Yo soy Erika Contreras Ayala. Esto es Visitantes Nocturnos. Y bueno, esta noche es 16 de septiembre, justo a la medianoche, aquí en la Ciudad de México. Entonces ustedes disculparán si se escucha un poco de fiesta, pero pues es que es justamente día de fiesta, es fiesta nacional, es fiesta de la independencia de México. Se escucha una bocina que tengo prácticamente aquí afuera de mi espacio de trabajo. Entonces pues creo que no vamos a poder evitar esta música el día de hoy. Pero pues vamos a comenzar, si les parece bien, vamos a darle a nuestro programa del día de hoy. Vamos a hablar entonces de mitos, de leyendas que se ciernen en torno a la independencia de México, en torno a el día del grito de independencia. Bueno, algunos mitos construidos alrededor de la independencia de México han quedado bien establecidos en el imaginario colectivo. Otros están derrumbándose poco a poco. La historia forma parte de una narrativa que construye nuestra identidad, que responde a momentos y etapas del desarrollo de un país y que pone en evidencia la visión e ideología de los soberanos. Desde finales del siglo XIX hasta los años 60 del siglo XX, México estuvo marcado por la construcción de un país con miras anacrónicas y positivistas que se dedicaron a mitificar a los héroes de la independencia con el fin de generar un sentimiento de unidad por la idea de forjar patria. Más allá de condenar esta construcción cultural de una visión heroica, hoy en día nuestro deber crítico sería preguntarnos si en realidad Miguel Hidalgo, el cura benevolente entregado a la causa independiente, Guerrero e Iturbide, habrán desfilado juntos cuando México se convirtió en nación. ¿Fue la independencia un movimiento originado por el pueblo? La idea de desmitificar, es decir, narrar una contrahistoria o ir en contrapelo de la historia, como diría el pensador Walter Benjamin, es que también podemos darle voz, gloria y el reconocimiento a los personajes que no están dibujados con honores en los libros de texto y hacer posible homologar ambas versiones para tener una crítica objetiva ausente de cualquier interpretación. Es por esto que nos hemos dado a la tarea de desmitificar 10 construcciones culturales alrededor de la independencia de México. Y bueno, primeramente se dice, según el mito, que la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo tocó personalmente la campana de Dolores, la llamada Esquilión de San José, para llamar al pueblo a tomar las armas y levantarse contra la monarquía española. La realidad es de que el cura Miguel Hidalgo no tocó personalmente la campana de Dolores. No existía una cuerda tan larga
como para poder ser tocada la campana desde el atrio de la parroquia, así que envió al sacristán a que subiera y echara las campanas a vuelo. Es decir, el sacristán de la parroquia fue quien tocó la campana de Dolores, y mientras Hidalgo se encontraba pues en la placita, en las escaleras, vaya, ahí hablándole a la gente, en el atrio de la parroquia, dando su mensaje. También se lee o se dice que Miguel Hidalgo arengó a la gente a rebelarse gritando: ¡viva la independencia! ¡Viva la libertad! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Pero esta versión ya se ha convertido en un anacronismo. Lo que en realidad dijo durante esa noche fue: ¡viva la religión! ¡Viva Fernando VII! ¡Muera el mal gobierno! Gritos que no iban contra los franceses, ya que en aquel entonces gobernaban España después de haberla invadido. Según la historia, al cura Hidalgo literalmente se le apareció la Virgen en la mañana del 16 de septiembre, unas horas después del grito, donde Hidalgo y sus hombres llegaron a la iglesia de Atotonilco, y ahí se decidió tomar un descanso en la sacristía. De pronto se escuchó que la gente gritaba con júbilo, y a partir de ese momento se tomó a la Virgen como un estandarte. Pero la realidad es de que mientras que Hidalgo sí era guadalupano, la aparición de la Virgen es falsa, y con ello la idea de que hubiera planeado tomar a la imagen de la Virgen como bandera de los insurgentes. El cura salió a ver qué sucedía y se dio cuenta que habían tomado una imagen de la guadalupana que estaba siendo ondeado y vitoreado. Entonces Hidalgo, al ver el júbilo del pueblo con la representación, decidió tomarla como bandera. Es decir, sí, se tomó una representación de la Virgen de Guadalupe como bandera del movimiento, pero no fue directamente el cura Hidalgo quien propició esta imagen, ni hubo como tal una aparición de la Virgen en la mañana del 16 de septiembre. Otro mito es que doña Josefa Ortiz de Domínguez, mejor conocida como la Corregidora, es una viejita casi decrépita que tiene un tejido en las manos y que no hacía más que bordar y preparar el café para los insurgentes, cuando en la realidad doña Josefa era una mujer muy atractiva. Tenía aproximadamente 41 años cuando estalló la independencia, que no es una edad tan elevada. Ella había sido la amante del corregidor hasta que éste enviudó. Se decía que era amante de Allende, quien también tenía 41 años, y que se llevaron tan intensamente durante varios meses que, no hay forma, o no hay de verdad una manera o registro histórico de comprobar estos dichos, por lo que solamente nos podemos quedar con lo que se dice, con lo que la gente afirma sobre doña Josefa Ortiz de Domínguez. Otro mito es sobre el pípila. Este es un mito que le gusta mucho
a Gerardo Valdés Uriza, que luego no me explico cómo es que puede creer en cosas que tienen mucho menos pruebas, mucho menos explicaciones, pero con el Pípila no puede creer al Pípila. En fin, la historia oficial dice que un hombre joven y fuerte llamado Juan José María Martínez, conocido como el Pípila, se echó una losa a la espalda para protegerse de los disparos y así avanzó hasta la puerta de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato para prenderle fuego a la puerta, con lo cual los insurgentes pudieron tomar esta fortaleza. En la realidad esto es un mito, sí, justamente, ya que lo que realmente ocurrió es que hubo un grupo de pípilas, es decir, un grupo de mineros, varias personas, no solamente una sola, avanzaron juntos hasta la Alhóndiga, protegiéndose con escudos improvisados, y solamente de esta manera fue posible concretar la hazaña de tomar la Alhóndiga de Granaditas. Otro mito es de que siempre se ha creído que Hidalgo y Allende eran muy buenos amigos entre ellos, pero lo cierto es que tenían diferencias tan irreconciliables que casi eran enemigos. Pues bien, antes de que comenzara la independencia, Allende estaba llamado a ser el jefe de la insurrección e Hidalgo era solamente un subalterno con poder de convocatoria. Sin embargo, al ser descubiertos, Allende propuso huir, pero Hidalgo dijo que no y se lanzó directamente a las armas. Eso lo convirtió de un momento a otro en el jefe del movimiento, dejado relegado a Allende. También se dice que el padre de la patria pues, era un hombre bueno, sabio, justo e incapaz de cualquier exceso o fechoría, pero pues todo el mundo sabe, todo el mundo conocemos que en realidad Miguel Hidalgo pues era un ser humano como cualquier otro, como cualquier persona real, así es de que no era un santo, no era un mesías, no era nada de eso, era un ser humano como cualquiera de nosotros. Después de la revuelta, Hidalgo el cura perdió el piso al ver el poder de convocatoria que tenía, además de ver a su ejército de más de 100,000 personas, decidió proclamarse Alteza Serenísima y dispuso de hombres y vidas, permitió saqueos, permitió el asesinato a sangre fría. Allende se percató de esta situación y hacia diciembre de 1810 planeó envenenar a Miguel Hidalgo, pero el cura siempre traía guardaespaldas y fue imposible acercarse a hacerlo. Otro de los mitos que hay en torno a el movimiento de independencia es de que Los Sentimientos de la Nación es un documento donde se proyectó lo que debía ser México al alcanzar la independencia. Ok. Se habla de la existencia de un niño artillero que vivía en Cuautla llamado
Narciso Mendoza. La realidad es que esto surge de una anécdota contada por prostitutas en el sitio de Cuautla. Lo de los sentimientos de la nación no lo entendí porque dice realidad solamente más y más historias de la independencia. No sé qué quiere decir esto en realidad. Bueno, dice, la historia dice que la bandera de México surge gracias a que Iturbide la mandó confeccionar con franjas diagonales, cada franja con una estrella al centro. Después de la independencia, la realidad es que esta bandera fue entregada hasta el 24 de febrero de 1821. Esta bandera se conocía como la bandera trigarante porque defendía las tres garantías, cuyos colores era el verde, que significaba independencia, el blanco la religión y el rojo la unión entre la nación. Se cree, otro mito, se cree que la independencia trajo consigo una forma de gobierno más flexible con las personas, ya que se derrotó a la monarquía española que había explotado las tierras, había saqueado los minerales y las minas del país y prácticamente esclavizado y asesinado a millones de indígenas. La realidad es que durante los tiempos después de la independencia, la realidad del pueblo solamente cambió un poco. Se implementó una monarquía constitucional moderada que dio pie a un nuevo imperio mexicano, donde Agustín de Iturbide fue proclamado como su primer emperador. Vamos a ver ahora 5 mitos y verdades sobre el grito de Dolores. El grito de Dolores. La noche de cada 15 de septiembre, los mexicanos tienen su fiesta más importante del año. Celebran la independencia de la corona española a través de la conmemoración de un suceso histórico ocurrido en 1810 en una pequeña población llamada Dolores, en la Intendencia de Guanajuato. En este lugar, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla hizo replicar las campanas de su parroquia para que la gente se reuniera y escuchara su llamado a la rebelión contra el gobierno de la Nueva España. Bueno, pues este hecho se convirtió en el histórico grito de Dolores del cura Hidalgo, el cual marcó el inicio de una lucha independentista de lo que luego se convertiría en México. Sin embargo, a más de 200 años de este suceso, aún existen divergencias en los libros de historia de la independencia mexicana. Algunas han dado pie a la reproducción de mitos sobre qué fue lo que pasó en el famoso grito de Dolores y cuáles eran realmente las intenciones del cura Hidalgo y sus compañeros insurgentes. Y bueno, esto nos plantea una pregunta. ¿Hubo un llamado a la independencia? Miguel Hidalgo es considerado el padre de la patria en México por su llamado al pueblo a emanciparse del gobierno europeo en el virreinato de la Nueva España. El sacerdote criollo, quien era hijo de españoles, pero quien nació en América, era parte de un grupo de conspiradores encabezados por Ignacio Allende, que buscaban derrocar a los europeos del gobierno del
virreinato. Pero no todos querían la independencia, sino el acceso de los criollos al poder. En España, el rey Fernando VII había sido depuesto por José Bonaparte, el hermano mayor de Napoleón Bonaparte, por lo que eran momentos convulsos en el Imperio español. Los libros de enseñanza de historia en las escuelas públicas de México enseñan que Hidalgo no buscaba la independencia. El texto indica que el cura hizo el llamado a apoyar el regreso de Fernando VII y destituir a la autoridad virreinal, ya que en ese momento no se buscaba propiamente la independencia del país, sino solo dejar de depender de España mientras ésta fuera ocupada por el ejército francés. Sin embargo, el historiador Carlos Errejón, especialista en el movimiento independentista, discrepa sobre esta perspectiva. Dice: Ignacio Allende sí estaba por invocar apegarse al rey Fernando VII. Había quienes lo rechazaban, como el cura Hidalgo. Hidalgo estaba por una independencia absoluta. Esto lo confirma en su proceso Mariano Jiménez, que fue también quien se adhirió a la lucha en Guanajuato. El cura quería la independencia absoluta, es decir, Hidalgo sí quería independizarse de México. Un punto de debate entre historiadores ha sido establecer qué dijo Hidalgo en su grito de Dolores. Existen múltiples versiones basadas en documentos escritos después de ese acontecimiento, pues en ese preciso momento no hubo un registro documental de sus palabras exactas dichas ante el pueblo de Dolores. Estas son varias versiones de la arenga del cura atribuidas a personajes de la época. En una se dice: vive nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno. En otra se dice que dijo: viva la América, viva Fernando VII, viva la religión y mueran los gachupines. En otra dice que dijo: viva la religión, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América y muera el mal gobierno. Pues tras sus investigaciones, Errejón descarta que Hidalgo se haya referido a la Virgen del Guadalupe o al rey Fernando VII en su grito ante la multitud. Y cito al capitán independentista Juan Aldama, quien fue un testigo del grito de Dolores, al indicar cuáles son las palabras que Hidalgo había dicho esa madrugada. Según Juan Aldama, dijo: hijos, ayúdenme a defender la patria. Se acabó la opresión, se acabaron los tributos. El que me siga a caballo tendrá un peso, el que me siga a pie, 4 reales. Una parte de la confusión, explica, se da debido a que Hidalgo dio 3 discursos ante grupos de seguidores ese día. En el primero, que fue previo al famoso grito, fue cuando se refirió a la Virgen de Guadalupe. Ahora, ¿traía Hidalgo un estandarte de la Virgen en la mano? Tanto en ilustraciones como en murales, el padre de la patria
ha sido pintado portando un estandarte de la Virgen de Guadalupe, quien era la máxima figura católica de México desde el siglo XVI. Sin embargo, el día del Grito de Dolores no sacó a relucir su icónico estandarte rectangular, sino que fue durante las primeras horas de su marcha por la independencia. Fue a las pocas horas del grito cuando pasaron por el santuario de Atotonilco. Ahí sí, el cura Hidalgo entró en la sacristía y tomó un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Esto es lo que refiere el historiador Errejón, es decir, el grito como tal no tenía Hidalgo ningún tipo de galardón. Los historiadores coinciden en que Miguel Hidalgo realizó el Grito de Dolores en las primeras horas del 16 de septiembre de 1810. Errejón tiene indicios de que ocurrió alrededor de las 6 de la mañana. Sin embargo, en la tradición oral de México se dice que el presidente Porfirio Díaz, quien estuvo en poder entre 1876 y 1911, cambió la celebración del día 16 a la noche del 15, todo con el fin de que la fiesta nacional coincidiera con su cumpleaños, que era el día 15. Sin embargo, esto es solamente un mito preservado por la historia, ya que documentos de la época de la Primera República Federal, que se realizó en 1823 a 1835, indican que desde estas épocas ya se realizaban la conmemoración del Grito de Dolores a la medianoche del 15 de septiembre. Trasladar el grito a la medianoche fue una cuestión medianamente simbólica y retórica. Quizás se reafirmó con Porfirio Díaz, pero esto viene desde la Primera República Federal, dice el historiador Errejón. México se hizo independiente en 1810, pues en términos estrictos, los mexicanos celebraron en 2010 el bicentenario, porque el país había llegado a sus 200 años de vida independiente en 2021, ello debido a que el Grito de Dolores marca el inicio de la lucha por la independencia, pero en realidad esta lucha se prolongó durante 11 años. La entrada triunfal del ejército de las tres garantías, quienes luchaban por la independencia, la unión del país y la instauración de la religión a la Ciudad de México, se dio el 27 de septiembre de 1821. Durante las primeras décadas de independencia en México se conmemoraba esa fecha con un respeto similar al que históricamente tiene el Grito de Dolores. Se era consciente de que la consumación de la independencia era muy importante. Ya después, por motivos políticos e ideológicos, se fue cambiando las fechas, se fueron cambiando las fiestas y se suprimió el 27 de septiembre, según explica Errejón. En la actualidad, pocos mexicanos recuerdan que la independencia de hecho se dio realmente en el año de 1821.
Entonces, la independencia de México, si tú quieres, hoy se festeja. Hoy, 16 de septiembre, se festeja el grito de esa independencia, pero la independencia como tal se dio el 27 de septiembre de 1821. Pues bueno, supongo que la gente debe estar en sus casas haciendo sus fiestas, pero, mira, si tenemos mensajes. Miguel Ángel Velázquez Morales dice buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Miriam Taylor dice buenas. Hola, Miriam. Miguel Ángel Velázquez dice, ¿y qué puedes decir de Hidalgo que estaba excomulgado de la iglesia? Pues solo puedo decir que se supone que la iglesia no es una institución, sino la iglesia es una forma de vivir. Al menos eso fue lo que dijo Jesús. Y que si Hidalgo se creía católico, se creía cristiánico, si Hidalgo se creía apostólico y romano, pues entonces Hidalgo lo era. Porque al final de cuentas todos esos también son historias, también son mitos, también el cristianismo no es más que cosa de creencias. Si tú te crees que eres cristiano, pues anda, ve y sé cristiano. Miguel Ángel Velázquez Morales pregunta, ¿mito o realidad? La SEP siempre pone lo que le conviene y así es el gobierno, dice la historia a su antojo. Pues sí, tienes toda la razón, en el sentido de que cada gobierno escribe la historia, cada gobierno le infiere a la Secretaría de Educación Pública qué es lo que quiere que se le enseñe a los niños. Estamos todos completamente de acuerdo en eso. Eso es parte de la labor del gobierno, eso es parte de la labor de la Secretaría de Educación Pública. Dice Miriam Taylor Version, se hubiera autocomulgado. Pues también es algo que la gente puede hacer. Si la cabeza de la iglesia, si el cuerpo general de la iglesia te excomulga, pues en realidad sirve igual que si te hubieran dado unas nalgadas o que te hubieran dicho, ay, ya no somos amigos, córtalas, porque pues ser parte de la iglesia, ser un miembro de la iglesia, pues no importa, porque la iglesia es una creencia, la iglesia no es un gobierno, la iglesia no tiene credenciales que le den a la gente de sí, tú eres parte de nosotros. La iglesia no es una institución. La iglesia simple y sencillamente es una creencia. La iglesia se supone que solamente es una institución inferida por la creencia en algo. Así que decir que ya no eres parte, o que si eres parte, o que ya no te quieren, o que si te quieren, etcétera, etcétera, es completamente pues algo que te puedes llevar en ti mismo y que nadie te puede quitar. Esa es la realidad.
No puede, el Papa mismo, el Papa puede llegar y decirte, ay, ya no es parte de mi club. Y tú puedes decirle, no me importa, yo tengo mi propio club. Y ya. Y sigo las mismas creencias, y sigo los mismos rituales, y sigo las mismas costumbres, y mi club se llama de la misma forma. Porque a final de cuentas todo esto, toda la religión, toda esta onda, no es más que creencias, no es más que personas que creen en una misma causa. Y ya. Esa es la cuestión. Son las 12:38, todavía no llegamos a una hora completa de nuestro programa. Déjenme ver si puedo encontrar en internet un poco más sobre mitos y creencias y leyendas sobre el grito de independencia. Pues prácticamente todos hablan de lo mismo, prácticamente se habla sobre pues el mito de que fue lo que dijo Hidalgo, como no se tiene una pues un documento histórico que nos diga este es como tal el discurso original de Hidalgo, pues cada quien hace tiene su propia versión, ¿no? Chun, chun, chun. El grito, la historia de Porfirio Díaz, que cambió la celebración el 15 de septiembre, es un mito muy, muy grande que se tiene muy arraigado. Lo de las campanas, pues no, el cura Hidalgo no tocó las campanas. Lo del Pípila. Vamos a abrir la consumación como mito de la independencia. Vamos a leer esto, a ver si está bueno. Dice, el diccionario de la Academia Francesa definía en su primera edición de 1694 el consomé como un caldo suculento de carne cocinada al extremo. La palabra consomé tenía otra aceptación en el diccionario. Significaba perfecto y se asociaba con el verbo consumar, es decir, concluir un acto de forma perfecta. Así se explicaba que Dios consumó en 6 días la obra de la creación. Consumar se refiere a un plano divino de la vida humana. El sustantivo para expresarlo era el de consumación, sinónimo de finalización como perfección. La entrada consumación en el diccionario actual de la Real Academia Española indica extinción o abarcamiento total, o el fin del mundo, o consumación de los siglos. Esto es sentidos catológicos presentes en la primera edición de 1729, donde se incluía además el de perfección última y consumación del matrimonio, que retornaba las aceptaciones del diccionario francés. Por supuesto, en aquel diccionario de la monarquía hispánica no se mencionaba el consomé, pero sí había una referencia alimenticia en el verbo
de la misma raíz consumir, en el que se definía como reducir a nada una cosa, y en la misa a la ingesta, con el pan y el vino, del cuerpo y la sangre de Cristo. El bicentenario del Acta de la Independencia Mexicana de 1821 representa otra oportunidad para pensar su historia devorada por la consumación. Toda nación necesita mitos como condición de su existencia. Para el filósofo alemán Hans Blumenberg, la fuerza del mito reside en su inconsistencia. Lo incomprensible se vuelve evidente con la reiteración de imágenes, cronologías y referencias primarias. Blumenberg llama a esta operación la prefiguración, la creación de un horizonte de familiaridad que otorga un sentido al pasado en función del presente, sin necesidad de probarlo. El mito se alimenta del sinsentido histórico. Los tiempos se mezclan. Los actores humanos e imperfectos se vuelven héroes sacrosantos. El futuro incierto puede preverse. La consumación forma parte del mito de la nación a través de una única narrativa sobre la independencia como proceso inexorable. 1810 anticipa 1821. 1821 concluye 1810. Dos momentos fusionados en septiembre, cuando se conmemore el grito de independencia, la entrada del ejército trigarante a México, la promulgación del acta y el nacimiento de Morelos como parte de las celebraciones oficiales por el bicentenario de la consumación. La palabra como tal, consumación, no aparece en los documentos de la independencia de México, por lo menos hasta finales de la década de 1820. Sin embargo, el verbo consumar sí se utilizaba para mostrar 1821 como el fin del camino iniciado en 1810. Los primeros en construirlo fueron los mismos contemporáneos que, de una fecha u otra, actuaban en lo que ellos llamaban la revolución y que desde temprano convertirían en sinónimo de la independencia. En su bosquejo ligerísimo de la Revolución de México de 1822, Vicente Rocafuerte afirmaba: la masa del pueblo, al tiempo de acompañar al grito de Hidalgo, se puede decir que lo hizo por un movimiento natural, por un secreto instinto de independencia. Para el guayaquileño, con el grito de Dolores se iniciaba el curso de la Revolución Mexicana, el de las esperanzas de la independencia de México. La misma acta de 1821 daba cuenta de la independencia como un movimiento natural. Y dice: la nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa eternamente memorable. Bajo la égida de la consumación, la independencia se volvía inevitable. En su acta al gobierno español, tras la firma de los tratados de Córdoba en agosto de 1821,
El enviado Juan O'Donoghue sostenía que la independencia ya era indefectible sin que hubiese fuerza en el mundo capaz de contrarrestarla. Carlos María de Bustamante, que había acompañado a Morelos en el Congreso de Chilpancingo y redactado el Acta de Independencia de la América Septentrional en 1813, comparándose con Jefferson, señalaba en su cuadro histórico de la Revolución de la América Mexicana, publicado en 1821, en donde dice: agradezcamos a O'Donoghue su energía para consumar la obra de nuestra independencia. La idea de la independencia como proceso iniciado en 1810 y consumado en 1821 contradecía la histórica reciente de 10 años de guerra en la Nueva España entre grupos de insurgentes que habían ensayado diferentes formas de independencia. Iturbide, coronel del regimiento de milicias de infantería de Celaya, había combatido a los insurgentes hasta 1816, cuando fue removido por el virrey Félix María Calleja por denuncias de malversación de fondos. En noviembre de 1820 regresó a la actividad militar designado comandante general del sur por el virrey Juan Ruiz de Apodaca, quien tras el levantamiento liberal en España en 1820 debió restablecer la Constitución de Cádiz en el virreinato. La misión de Iturbide consistía en luchar contra los focos insurgentes camino a Acapulco. 3 meses después, en febrero de 1821, Iturbide proclamó el Plan de Iguala, constituyó junto a los insurgentes a quienes iba a combatir, entre ellos Vicente Guerrero, el ejército de las 3 garantías para la conservación de la religión católica, la unión entre españoles y americanos y la independencia de la Nueva España bajo una forma de monarquía moderada con el rey Fernando VII como emperador u otro miembro de la familia real española. Así que, ¿cómo explicar lo ocurrido durante esos 3 meses? No existen pruebas sobre el abrazo de Acatempan entre Iturbide y Guerrero, ni sobre sus comunicaciones más allá de sus cartas. A diferencia de la historia, el mito no necesita documentos, en gran parte se construye a partir del secreto y del rumor. Como señala el historiador Rodrigo Moreno, hasta el Plan de Iguala, Iturbide no mencionaba la independencia, comenzaría a referirse a ella a partir del plan, buscando disasociarla de la revolución contra los españoles iniciada por Hidalgo en 1810. En el Plan de Iguala manifestaba su oposición a Hidalgo cuando señalaba que la América era igual a España, la rama es igual al tronco, si bien Iturbide como tumultuaria, bárbara y anárquica. Reclamaba vigilancia y horror a cualquier movimiento turbulento. El militar era más explícito cuando el mismo día de la proclama de Iguala le escribía como forma de paralizar los proyectos de rebelión desastrosa a la que asociaba tanto a los ciegos partidarios de la democracia como con los del Partido Liberal Frenético. Iturbide y los insurgentes coincidían en que en 1810
constituía el antecedente negativo en el primero, positivo en el segundo, del Acta de Independencia de 1821. Se trataba de un antecedente problemático. Sí existieron gritos en Dolores, ninguno había sido por independencia, según explica Carlos Errejón, autor de la principal biografía sobre Hidalgo. Los testimonios contemporáneos de 1810 informaban que se exclamó «Viva la América», «Viva Fernando VII», «Viva la religión», «Mueran los gachopines», «Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe», «Viva Fernando VII», «Muera el mal gobierno». Las fuentes disponibles no permiten constatar que en 1810 Hidalgo haya hablado de independencia. Su levantamiento es menos inteligible desde 1821. Nadie podía ni puede anticipar el futuro, que desde el contexto de crisis de legitimidad de la monarquía hispánica por las abdicaciones reales a favor de Napoleón en 1808, esta crisis y el temor a una revolución francesa en la América católica por el ateísmo político personificado en Napoleón, explican, entre otras razones, por qué Hidalgo no mencionaba la independencia. Por el contrario, buscaba la redefinición de los términos de la dependencia de los dominios americanos del rey ante la pérdida de la península ibérica por el avance francés. Aquella búsqueda significaba toda una revolución porque implicaba el fin del tributo indígena y la organización de un gobierno católico de americanos sin participación de españoles. La movilización de Hidalgo puede también inscribirse en una historia de mediano plazo atravesada por rebeliones populares, ya sea en Nueva España o en la América Meridional, en nombre del rey y de la religión contra la opresión y el mal gobierno identificados por los funcionarios reales, quienes durante la segunda mitad del siglo XVIII intentaron implementar las reformas de los Borbones en la monarquía. Desde el fusilamiento de Hidalgo en 1811, los mismos insurgentes hicieron del levantamiento de Dolores el comienzo de la independencia. En los elementos constitucionales, Ignacio López Rayón proclamaba en 1812, reconociendo que la soberanía del pueblo residía en el rey Fernando VII, la independencia de la América, y fijaba el 16 de septiembre como su día. Morelos lo continuaba en 1813, cuando en los sentimientos de la nación sostenía que se solemnice el día 16 de septiembre todos los años como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia por el gran héroe Hidalgo, donde se comenzaba a crear el mito de la independencia. Tras su ejecución, Morelos acompañaría a Hidalgo como héroe de la independencia. La conversión de los dos curas en mártires se inscribía en la cultura mesiánica de la insurgencia popular estudiada por Eric Van Jong, en la cual la insurrección en México podía asimilarse a la liberación de los israelitas de la dominación del faraón. En 1823, el cura de Guaniqueo, Francisco Argándar,
quien sería diputado en el Congreso de Anáhuac en 1814 y en el Congreso Nacional de 1822, comparaba a los héroes ilustres de 1810 con los macabeos y a Hidalgo con Moisés. Uno había liberado a los mexicanos, el otro a los judíos, más de medio siglo después, según reconstruye David Branding en su análisis del debate historiográfico sobre el milagro guadalupano como forma de nacionalismo mexicano. Un jesuita equiparaba al indio Juan Diego con Moisés y a la aparición de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac con la revelación de Dios en el monte Sinaí. Si en el relato de la consumación Hidalgo y Morelos eran los héroes sacrificados por la independencia de la patria, Iturbide ocuparía el lugar del antihéroe. Tras haber logrado la declaración de independencia en 1821, el primer jefe del ejército trigarante fue nombrado emperador del Imperio Mexicano en mayo del 22 por el Congreso Nacional. 5 meses después lo disolvería. Desde entonces, los antiguos insurgentes que lo habían primero combatido y luego apoyado, lo convertirían en el principal enemigo de la independencia, que imaginaban retrospectivamente como una lucha iniciada hacía más de 10 años. Rocafuerte describía a Iturbide como un tirano sanguinario, ambicioso, hipócrita y traidor, a partir de una adaptación de la obra Catón, una tragedia de Joseph Addison de 1713, difundida durante la Revolución en Estados Unidos, en donde se exclamaba: «Oh mexicanos, ¿no habrá en el cielo una maldición secreta? ¿No desperdicia la bóveda etérea algún rayo de muerte que con implacable furor aniquile?» Disociar a Iturbide de la independencia a través de una historia republicana, americana, cristiana y prehispánica de la Nueva España, donde el imperio funcionara como contraejemplo de una libertad mexicana solo posible con la república. Para Rocafuerte y Mier, Iturbide y el imperio representaban una fisura o imperfección en la consumación de la independencia, pero el Acta de septiembre de 1821 constituía una declaración de independencia, entre otras posibles que se habían ensayado desde la crisis de la monarquía. El objetivo de Iturbide no consistía en consumar una obra incierta, sino por un lado terminar una revolución que miraba con horror y por el otro dar respuestas al nuevo escenario constitucional de la monarquía. Su proyecto no distaba demasiado del recién creado e independizado Imperio del Brasil, e incluso de los experimentos constitucionales de centralización política en América del Sur, bajo formas de monarquías limitadas o de repúblicas con presidentes extremadamente fuertes y hasta vitalicios, como lo proponía Bolívar en 1826. A lo largo de la historia de las conmemoraciones de la independencia mexicana, los distintos gobiernos intentarían maquillar las fisuras del mito de la consumación, privilegiando acontecimientos y actores y descartando otros. En 1910, para la conmemoración del centenario del Grito de Dolores, Porfirio Díaz subordinaría el levantamiento insurgente
a la entrada del ejército trigarante a México. En 1921, tras la revolución, Álvaro Obregón exaltaría la figura de los primeros insurgentes y de Vicente Guerrero frente a la de Iturbide. La idea de consumación de la independencia. La lista podría continuar. Se trata de indagaciones estériles. Sus respuestas no dependen de la exploración del pasado, sino del mito que se alimenta con ellas. Desnaturalizar el mito de la consumación representa una condición para darle a la independencia su entidad como problema histórico. Este problema implicaría no solo indagar las distintas maneras en que se concibió la independencia y las disputas entre los mismos insurgentes sobre la conveniencia de declararlas, sino también sobre el interrogarse sobre el sujeto político capaz de independizarse. En el mito de la consumación, este sujeto político ya está determinado, es la nación mexicana. En la historia de la independencia no es evidente. El bicentenario del Acta de 1821 desafía a interrogarse qué significa ser una nación a partir de las fisuras y conflictos del pasado y del presente. El consomé, entonces, fue introducido en España por los franceses cuando le invadieron en 1808 y provocaron la primera guerra de independencia en el mundo hispánico. No existía una sola receta de este platillo popular. El célebre cocinero francés Auguste Escoffier incluyó decenas de estos caldos en su guía culinaria de 1903. Entre ellas, algunas con nombres españoles como el consomé. La independencia mexicana remite a una historia diversa y problemática que desborda la del mito de la consumación. Entonces, para esto está muy interesante. Este es un artículo que estoy leyendo, o que más bien leí, traído del sitio letraslibres.com y que fue escrito por Gabriel Entín y que habla justamente de esto que estaba diciendo Miguel Ángel Velázquez, de que mito o realidad se pone lo que conviene y el gobierno dice la historia a su antojo, bla bla bla. Miguel Ángel, el gobierno dice la historia a su antojo desde 1821. El gobierno dice la historia a su antojo desde que la historia misma fue escrita. El gobierno cambia la historia, las generaciones cambian la historia no es una sola, la historia no es, no se encuentra escrita en piedra. La historia es un cúmulo de historias. La historia es un cúmulo de lo que se dice, de lo que se piensa en un momento específico del ser humano. La historia, pues, no es perfecta, pero la historia nos ayuda a saber qué fue lo que sucedió en nuestro pasado. De una u otra forma,
la historia no se puede considerar como algo imperturbable. Y esto tiene también que ver con lo que dice Miriam, de que se hubiera autocomulgado. En fin, ya para estas horas, ya es la 1:08 de la mañana, ya le están subiendo a la música. Yo supongo que ya la gente ya dejó de escucharme y se fue a la parranda. Pero pues creo que es un programa muy interesante el día de hoy. Creo que es un tema muy interesante el día de hoy sobre los mitos de la independencia de México. Y bueno, espero que nos quede clarísimo que desde 1820 el pueblo de México ha estado cambiando la historia del país prácticamente desde el principio, desde el primer día, desde el primer año en que se desarrolló todo este conflicto, desde el primer momento en el que Miguel Hidalgo y Costilla estuvo en este atrio de la iglesia y dio el grito de la independencia. Desde ese instante el gobierno de México mintió, miente y ha seguido mintiendo sobre la historia de México. Y esa es nuestra historia. Pues bueno, muchas gracias a todos por escuchar este programa. Muchas gracias a todos los que quedan aquí en este programa. Ya vámonos pues, vámonos a descansar, vámonos a continuar con los festejos de este día. Para todos los que digan que no hay nada que festejar, sí hay mucho que festejar. Hay que festejar nuestras tradiciones, hay que festejar nuestra comida, hay que festejar nuestras fiestas patrias, porque todo eso es parte de lo que nosotros somos. Todo eso es parte de nuestro folclore, todo es parte de nuestras historias, todo es parte de lo que somos y de lo que nos constituye como mexicanos. Así es que solo me queda decirles muchas gracias por escucharme y viva México. Yeah, yeah, yeah. Ajua, ajua, ajua.